Bueno, sí, buenos días todavía por unos minutos, bienvenidos nuevamente. Anímense los varones, iba a decir los balones, los varones. eh, Va a ser un tiempo de edificación, de bendición, de conocernos, de convivir y de ser retados por el Señor también. Así que, eh, hermanas, anímenlos, les conviene a ustedes también. Y pues sabemos que el costo a veces dice, híjole, es que está la cosa difícil, pero Dios, cuando invertimos en las cosas del Señor, Él nos retribuye de muchas otras maneras. Amén, así que anímese. Y si alguien dice, yo puedo apoyar a una persona o dos que no pueden ir, también Dios le va a bendecir. Amén. Bueno, no sean como Caín. ¿Por qué les da risa? No seamos como Caín, no lo han puesto ahí, pero hoy quiero compartir con ustedes esta palabra que está aquí en la Biblia. Y vamos a continuar ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Me ha retado grandemente, ahora que he estado trabajando y estudiando nuevamente esta carta, para cambiar mi vida el Señor, porque esta primera carta de Juan habla de la vida cristiana práctica, la que practicamos, valga la redundancia, no la que entendemos o creemos, sino la que mostramos con nuestra vida. Y el Señor obviamente sabe todas las cosas y sabe cuando es sincera nuestra actitud o no. Y sí me ha retado a mí en lo personal, espero que a ti también, y que cambiemos. Dígale al de al lado, es para cambiar, pero para bien, no es para mal, obviamente. Y vamos a la escritura. Bueno, el último versículo del capítulo 2, el 29, desde ahí retomamos. Dice, si saben que Él es justo, o sea el Señor, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. O sea, si Él es justo, nosotros debemos comportarnos justamente y ser justos. Así que este es un rasgo de los hijos de Dios, porque habla es nacido de Él, de la familia de Dios. Un rasgo es ser justo. Ahora, a veces en donde más podemos ver qué tan justos somos es en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, donde estamos ahí desenvolviéndonos. ¿Qué tan justos somos? Y esto se extiende a todo lo demás. La Biblia nos dice desde Génesis que todo se reproduce según su especie. O sea, las manzanas se reproducen en manzanas, los caballos en caballos, los seres humanos en qué, en seres humanos. Y también en el ámbito espiritual, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, y debemos reproducir su carácter. Porque si Dios es justo, todo lo que hace, ¿cómo es? Justo. No hace ni una sola injusticia. Ahora, nosotros batallamos con todo esto, pero podemos cambiar muchas cosas, ¿no creen? O ya no se podrá.
Bueno, si ustedes piensan que no se puede, les recuerdo el alfarero. ¿Se acuerdan? Que el Señor llevó al profeta con el alfarero y le dijo, ¿qué ves? No, pues a un alfarero trabajando ahí y ustedes saben cómo tiene una ruedita y le da vuelta al barro y lo va moldeando. Dice, y de repente lo estaba moldeando y se le cae todo el barro y podríamos decir, no, pues ya se echó a perder, ya no puede hacerse nada. Pero en manos del alfarero celestial se pueden hacer cosas maravillosas. Y él toma nuevamente ese barro y lo moldea y hace algo más hermoso. Yo le digo, Señor, haz algo más hermoso con cada uno de nosotros, a lo que ahora podemos manifestar o ser. Así que la lógica aquí del apóstol Juan es de que todo el que es nacido de Dios practica la justicia. No hablo de la justificación, esa es la justificación por medio de la obra de Cristo. Es el perdón de nuestros pecados. Delante de Dios somos vistos como sin pecados. No, estamos hablando de la práctica cotidiana en la vida, de ser justos. Proverbios dice que al Señor le agrada la pesa justa o la balanza justa y la medida justa. O sea, por ejemplo, el que vende frijol, ahora que hablaban de los niños de la casa hogar que están pidiendo frijol, pero el que vende frijol, si vende 1 kilo de frijol, ¿cuánto debe dar? 1 kilo. Pero es práctica que en muchos casos encontramos balanzas alteradas. Y ahí dice que es 1 kilo, pero te dan 900 gramos. Rara vez encontramos que se alteró de tal manera que te dan 1 kilo y 100 gramos. Casi siempre las alteran, ¿para qué? Yo añoro mis tiempos allá cuando era chico, que iba a la tienda y compraba y decían, tenga el pilón. ¿A cuánto les tocó? Ya llevamos unos añitos viviendo. Pero si a él le agrada la pesa justa, la balanza justa, la medida justa, le agrada también que nuestra vida sea una vida donde en lo más que podemos, no digo que no podremos fallar ocasionalmente, pero que seamos justos en nuestra vida. ¿Qué significa ser justo? Es ser recto, ser íntegro, honesto, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos y hacer lo que es correcto, en palabras más simples y coloquiales. Aunque a veces algunos tenemos problema para discernir lo que es correcto y lo que no es correcto, pero ¿cuántos saben que si leemos la palabra podremos distinguir entre el bien y el mal? El mal no es correcto, el bien es correcto. Así que el ser o hacer justicia no solo implica hacer lo correcto, sino también mostrar compasión hacia los demás. Porque ¿qué hizo el Señor con nosotros? Es muy compasivo, es muy misericordioso. Y a veces nosotros no, traemos la espada desenvainada. Y al primero que te cortas cuellos, manos, lo que puedes, ¿no? Dígale al de al lado, tranquilo. ¿Se acuerdan que Pedro sacó la espada cuando él fue aprendido y le dijo al Señor, no has entendido, no es así, no es así. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son poderosas en Dios. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres
recto pesas el camino del justo. ¿De quién está hablando? De cómo Dios nos pesa. ¿Qué tal si nos pusiera en la balanza hoy? ¿Qué tan justo y recto hemos sido? Y pone la justicia en un lado de la balanza y del otro lado nuestras acciones. ¿Cómo quedaría? Ay, a mí me gustaría que quedara así, ¿no? Pero lo más probable es que estemos faltos. Diga, que el Señor nos ayude, ¿no creen? Sé más justo con tu esposa, sé más justo con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Los hijos a veces son muy injustos, somos con los papás. Y a veces no entendemos que pues con el paso de los años las cosas van cambiando, la forma de reaccionar, de tantas cosas, hermano. Bueno, sigamos con Juan capítulo 3. ¿Cuántos quieren ser más justos? Bueno, no solo queramos, vamos a echarle ganas, ¿no creen? Versículo 1 del capítulo 3. Miren cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, mira, el apóstol Juan es conocido por el apóstol de ¿qué? Del amor, así se le conoce. Porque expresaba mucho el amor, no contenía sus emociones. Muchos a veces somos, aunque tengamos buenos sentimientos, no los expresamos. Bueno, el Señor vino a poner en libertad a los cautivos de eso. Ay, van a decir que soy blando, que digan lo que quieran. Yo quiero agradar al Señor y bendecir a los demás. Así que habla mucho del amor porque Él conoció el amor de Dios en primera persona. Lo vio el amor de Dios manifestado. Así que véanlo como es un mensaje con mucho amor hacia nosotros. Vean cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, a veces ya no valoramos tanto esto. Hijos del Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra y que sostiene toda su creación con la palabra de su poder, y que tiene una casa allá en el tercer cielo donde viviremos con Él todos los hijos por toda la eternidad. Y podríamos hablar más maravillas del Señor, pero me gusta y el Señor, por eso te digo que me ha clavado aquí algo en el corazón. Necesitamos cambiar en muchas cosas y ser más amorosos, porque Él ya mostró su amor, el que nos dio. Y fíjate lo que sigue diciendo Juan: por esto el mundo no nos conoce, por esto el mundo nos rechaza o tiene problemas con nosotros, porque no le conoció a Él. Si no conocieron al Señor, si no le conocen a Él, si le rechazan a Él, pues van a decir que nosotros estamos mal y que nos lavaron el cerebro y tantas cosas. Así que pensemos en esto, fíjate. El amor de Dios pudo salvarnos, porque Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podría haber quedado solo así. El amor de Dios nos salvó, pero Dios va más allá. Su amor es incomprensible, porque pudo salvarnos y sería una obra gloriosa. Pero cuando entendemos que no solo nos salvó, nos perdonó nuestros pecados, nos tiene preparado una vida gloriosa con Él, nos hizo parte de su familia.
Es lo mismo que si tú ves un niño por ahí. Yo conozco a varios hermanos que adoptaron hijos. ¿Alguien aquí ha adoptado? ¿O ha conocido a alguien que ha adoptado? Bueno, yo conozco varios. Y se compadecieron de un niño o una niña. Y no solo lo bañaron, lo lavaron, le dieron ropa, porque a veces, pues esa también es una bendición. Bañarlos, ayudarlos, proveerles algo de comida, etcétera. Sino que fue ante las autoridades, hizo un trámite y dijo: yo quiero este niño, esta niña, para bendecirlo y que viva conmigo en mi casa y recibir todos los beneficios de vivir conmigo. Y yo he visto cómo les cambió la vida a esos niños. Un cambio de estar abandonado. Uno en particular yo lo conocí aquí en la Loma de en el pueblo de Santa María, en una casa hogar que hay ahí, Roxana también. Lo tenían hasta encadenado, porque nadie lo podía controlar. Nadie sabía siquiera cuántos años tenía. O sea, era un caso y un hermano se compadeció. El Señor puso compasión por él y lo adoptó. Y lo trajo a su casa, una buena casa, y le dio ropa, una cama con colchón suave y todo lo que un padre le da a sus hijos. Bueno, Dios podría habernos salvado, pero no solo hizo eso, nos hizo parte de su familia, nos adoptó como sus hijos, hermanos. Dale un aplauso al Señor, hermano. Veamos qué amor del Padre, que nos hizo parte de su familia. Ahora podemos decir: yo soy hijo de Dios. Y el mundo, si tú le dices: ¿y dónde vas a ir cuando te mueras? A la casa de mi Padre. Muchos dicen: eso es jactancia. No, es lo que dice la Biblia. No, no es jactancia, eso es lo que Él nos prometió: la vida eterna y un hogar en el cielo. El mundo no comprendió al Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. El mismo Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, hablando de Jesús, pero el mundo ¿qué hizo? No lo conoció. Así que no esperemos que el mundo nos aplauda. Bendigamos al mundo, seamos justos, porque alguien tuvo compasión de nosotros cuando nos compartieron el Evangelio. Eso es ser justo. Si a mí alguien me compartió y abrió la puerta para que yo viniera a Cristo, recibiera el perdón de mis pecados, fuera lavado con su sangre preciosa y ahora formar parte de la familia de Dios, lo justo es que yo le comparta a otros también. Porque si no es egoísmo, pues yo ya la hice, ay, el otro a ver qué, ¿dónde para? Bueno, ya sabemos que el que no tiene a Cristo, también ya sabemos dónde va a parar. Versículo 2, otra vez fíjate las expresiones: amados, ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es Él ahorita, el Señor? Es glorioso, pero solo nos lo imaginamos. Yo les he dicho Apocalipsis 1 y hay otros pasajes donde tenemos unas manifestaciones gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjate, no dice que seremos igual a Él. ¿Seremos qué? Semejantes a Él. Así que esto no
no significa que físicamente seremos igual a Él. Él es único. El Señor Jesús lo reconoceremos obviamente, pero llevará las cicatrices en sus manos, en sus pies y en su costado. Así que sabremos quién es, ¿sí o no? Ahí estará. Pero cada uno de nosotros tendremos nuestros rasgos característicos y seremos reconocibles como: él es Rito. Ayer alguien se rió de mí, ya tenía mucho que no. Me preguntó, ¿cómo se llama? Le digo, Rito Llamas. Se quedó así, ¿cómo? Rito Llamas. Me dijo, ¿rico? Le digo, eso quisiera ser. Es con T. Y le dio mucha risa y le iba contando a sus amigos, se llama Rito. Pero seremos reconocibles. El hermano José, la hermana Raquel, el hermano. Ahora ya no seremos esposos, ya nos casaremos, pero nos reconoceremos y diremos, gloria a Dios que en la tierra pude pasar tantos años contigo. La Biblia no enseña que todos seremos iguales en el cielo, pero nos pareceremos de alguna manera al Señor Jesús y estaremos exentos de la posibilidad de pecado, porque no habrá más pecado, ni de enfermedad, ni de dolor, ni de muerte, ni de temor, ni de angustia, ni de insomnio, ni de, ay, no traigo nada en la cartera. No necesitarás cartera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que el refrigerador abrí la puerta y no hay nada. Él tiene todo. Va a ser glorioso, hermanos. ¿Se han imaginado una vida sin ninguno de los problemas que nos hacen sufrir aquí? Tus hijos ya no te harán sufrir. Porque uno dice, ay, pues ya crecieron y ya la hicimos. No dejan de hacernos batallar. ¿Cuántos tienen hijos o nietos ya y todavía seguimos? Ay, y ora por él y mira, ayúdale. Bueno, el Señor nos ayuda siempre hasta el último día, hermanos. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Así que aquí en esta vida lo que nos está llamando el Señor a través del apóstol Juan es que vayamos en un proceso de transformación para parecernos cada vez más a Cristo. Y este proceso terminará cuando estemos delante de Él y lo veamos como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo no me gustaría estar haciendo algo desagradable para el Señor cuando Él venga por nosotros. Imagínate que el Señor viene para llevarnos y estamos robando, golpeando, discutiendo, cometiendo algún pecado. Imagínate. Ahora, ¿te vas a quedar? No. Diga no. Pero imagínate, si ahí nos andamos escondiendo, que no me vea fulano, que no me vea sultano, y no nos preocupa que Dios nos ve. ¿Y qué es lo contrario a la purificación? Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Ahora, aquí está hablando en términos de la ley que fue dada a Moisés, pero ¿había pecado antes de la ley? Contéstenme. Sí, pues ¿se acuerdan por qué vino el diluvio?
porque había una maldad impresionante. De hecho, la Escritura dice que la venida del Señor, el retorno del Señor, tendrá la característica de que el mundo estará como en los días de Noé. Versículo 5. Y saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, no quiere decir que nunca pecamos. Aquí más adelante lo aclara el apóstol Juan. No está hablando de un pecado aislado, eventual, sino de una conducta continua y habitual que le caracteriza. No sé si sea tu caso, pero por ejemplo a veces decimos, ay, él es bien borracho. O sea, es una conducta que uno puede ver. O muy peleonero, muy enojón, o muy tacaño, o muy avaricioso. Y diga, pues eso no debería decirse de nosotros. Así que un cristiano puede caer en un pecado, pero no pierde la salvación. Tenemos la forma de ir y arrepentirnos, pedir perdón al Señor y nos limpia nuevamente de todo pecado. Versículo 7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ahí está la palabra, practica el pecado, ¿es de quién? Ah, caray. ¿Nosotros de quién somos? Hijos de Dios. Pero el que practica el pecado, aunque se diga hijo de Dios, habrá que revisar bien. Ahora, ¿qué es practicar? Ustedes han visto deportes. Por ejemplo, un basquetbolista, ¿qué hace? Pasa horas tirando a la canasta. Un futbolista pasa horas pegándole al balón para meterlo en la portería. Un tenista igual. Un músico pasa 8 horas en el piano, en el violín. O sea, esa es una práctica, es algo de todos los días y por un buen tiempo. Muchos dejan de practicar el pecado cuando se duermen y algunos ni aún así, porque sueñan iniquidades, sueñan pecados. Entonces el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, ¿eh? ¿De quién es la palabra? De Dios. Porque el diablo peca desde el principio. Por eso muchos no les gusta. Ay, en esa iglesia son muy extremistas. No, pues si ese es el caso, entonces Dios sería el extremista. Nosotros solo exponemos la palabra de Dios. Que a muchos solo les gusta que les digan, no, tú eres un exitoso o tantas expresiones que a mucha gente nos gusta. Y si nos gusta, ¿cuántos quieren ser exitosos? ¿Se puede ser exitoso en el Señor? Sí, pero no en la forma en que a veces otras personas lo vierten. Dice, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Ahora, él un tiempo fue un ángel de luz. Fue creado por Dios. Y bueno, si tú lees Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel 28 habla de muchas cosas. Perfecto eras. Y dice que hasta como que tenía instrumentos en su, no sé si eran en su cuerpo o colgando, pero era magnífico. Pero pasó algo. ¿Cuántos saben que el Señor creó a los ángeles con libre albedrío y a nosotros con libre albedrío? Y muchos dicen, no, Dios es el autor del pecado. No es cierto. Él es santo, santo, santo. No hay ninguna injusticia en Él.
El pecado se inició, Ezequiel 28, versículo 15. Nomás les voy a leer este versículo. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hubo un momento en que este ángel, este querubín protector, porque así lo llama, quiso ser como Dios y se rebeló a Dios. Pero ya sabemos el resultado. Echado fue. Isaías 14, si tú lees después Isaías 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que quisiste poner tu trono junto al trono de Dios y decías: seré igual a Dios. Él quería ser igual a Dios. ¿Alguien podrá ser igual a Dios? Absolutamente nadie. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo digo, gloria a Dios. Mira, algunos hijos son tan parecidos a sus papás. ¿Cuántos aquí tienen hijos que se parecen mucho a ustedes? Por ejemplo, ahí su hijo se parece mucho. ¿Quién más tiene un hijo que se parece mucho a usted? Varios. Sí. Los míos no salieron campechaneados. Pues tiene esto de la mamá y esto del papá y del abuelo, ya saben. Pero yo conozco a unos que sin conocerlos digo, es de tal familia. Porque son inconfundibles. Hasta en el paradillo. He conocido unos que tienen su barriguita chiquitos y ponen su manilla ahí y tú ves al papá y dices: ah, pues ese es su papá. Bueno, fíjate lo que dice, que el que practica el pecado, ¿a quién se parece? Son del diablo. Jesús les dijo a los religiosos que su padre era ¿quién? El diablo. ¿Cómo se comportaban? Atacaron a Jesús. El diablo odiaba lo que venía a hacer Jesús. Quiso pararlo cuando fue a tentarlo en el desierto, ¿se acuerdan? Quiso que él no cumpliera su ministerio. Pero Jesús es Dios, hermanos. Y él venía listo para morir por nosotros y darnos vida eterna. Así que ¿se puede identificar quién es un hijo de Dios y uno que es hijo del diablo? El que practica el pecado es hijo del diablo. Porque el diablo desde el principio, ¿qué hizo con Eva y con Adán? Desde antes, cuando su principal característica fue rebelión y soberbia. Dijo: yo puedo ser como Dios. Híjole, hermanos, hoy en día muchos cometemos ese pecado porque somos soberbios y decimos: no, a mí nadie me puede decir cómo hacer esto, aquello. ¿Cómo? Somos soberbios y la soberbia no es de Dios. Jesús, ¿qué dijo? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarás descanso para sus almas. Así que el enemigo, fíjate, desde que cayó no ha dejado de pecar y de incitar a otros a pecar. Y todos sus hijos le siguen. ¿Quién llena el camino ancho? Los que siguen al diablo. ¿Quién va allá adelante? El diablo. Y él lleva el mariachi y la botella. Y muchos siguen. Yo un tiempo iba por el camino ancho. Y gloria al Señor que me fui trasladado
De ahí, y ahora estoy en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Ahora fíjate, tú y yo nos volvimos hijos de Dios porque nacimos de nuevo, eso dice la Biblia, ¿no? Eso le dijo el Señor a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Ahora, para ser hijos del diablo, ¿hay que nacer? No, no. Para ser hijos del diablo es solo imitar las maldades del diablo, imitando su conducta. Pero nadie es engendrado por el diablo, de ninguna manera. Así que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Todo lo que había hecho en nosotros, que ahora somos hijos de Dios, Él lo deshizo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. El Señor podía haber destruido al diablo solo con una palabra. Pero ve qué amor del Padre. Vino a este mundo, padeció, derramó su sangre, murió por nosotros y resucitó al tercer día para anular las obras del diablo. Y muchos dicen, pero qué necesidad, ¿por qué no mejor lo echó desde antes al lago de fuego? Bueno, porque Dios está dando oportunidad de que muchos otros se arrepientan. Así que si tanto le costó a Él para salvarnos, ¿cómo deberíamos vivir? Justamente, rectamente. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, diga, no practica el pecado. No decimos que no caemos, sino que no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos redarguye rápido. No estuvo bien lo que hiciste, lo que dijiste, cómo te comportaste. Así que, qué bendición que el Señor nos dio su Espíritu Santo, ¿no? Que vive en nosotros, para que nos diga, no estuvo bien. Pero a veces somos tan tercos que pide perdón, no pido perdón. Que ella venga y me pida perdón. No, hermanos, debemos cambiar, debemos ser justos. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y ya aquí le agrega otra cosa, que enfatiza mucho Juan desde el capítulo 2, y no ama a su hermano, no es de Dios. Ay, hermanos, no, nos está poniendo el Señor un parámetro que sí podemos, no en nuestras fuerzas, pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades. Hasta para orar, Señor, no sabemos ni cómo pedir, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, el que hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, aquí está hablando no de un amor así de pues, te amo. No, es verdaderamente amar. Aquí nos pone el parámetro más adelante. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces los hijos de Dios son conocidos por ser justos y por amar a sus hermanos, no por ser perfectos, no hay ninguno perfecto, pero buscamos hacer lo justo, lo más que podemos, y amar, diga, y amar. Amar a nuestros hermanos es una obligación, es un mandamiento, no es una opción. Es que a mí no me gusta cómo se ve fulano. ¿Y tú cómo te ves?
¿Habrá otro que diga lo mismo de nosotros? No. No juzguemos por las apariencias, ni amemos por las apariencias, sino porque Él nos amó, nosotros debemos amarnos unos a otros. Pero a veces ni en el círculo más cercano somos amorosos, imagínate. A los hermanos, no hombre, yo me reúno ahí nada más porque pues voy, pero invitarle unos tacos a ese hermano o a esa hermana o platicar con él. No está en mi nivel. ¿Cuál es tu nivel? Delante de Dios, ¿cómo somos? Iguales. Que habrá unos que han avanzado más en la madurez como cristianos que otros. Eso es otra cosa. Pero precisamente el que es maduro ayuda al otro a seguir creciendo. Versículo 12, subráyele ahí, no como Caín. O sea, fíjate, el versículo 11 dice que nos amemos unos a otros. Y el versículo 12 que dice que no seamos como Caín. ¿De quién era Caín? Fíjate, los dos primeros hijos de Adán y Eva, los dos primeros hijos. Primero nació Caín y después Abel. Fíjate, el hijo primogénito. Híjole, hermanos. Ahora, Adán y Eva seguramente los instruyeron a los dos sobre las consecuencias del pecado, porque a ellos ya les tocó trabajar. Dice este pasaje que Caín era labrador de la tierra. ¿Y qué le dijo el Señor a Adán? Ahora comerás el pan de la tierra, ¿con qué? Con el sudor. Antes lo comía ¿cómo? Sin sudar. No se cansaba, no se esforzaba. Todo era hermoso y natural. Tenía un físico excepcional. Y no había ningún cansancio. Dice, espinos y cardos te producirá la tierra. Antes no había nada de eso. A Caín ya le tocó. Seguramente le instruyó a Adán y Eva. Fíjense lo que pasó con el pecado. Vivíamos en un lugar hermoso, perfecto. Teníamos comunión con Dios, pero caímos en el engaño de Satanás. Dile al de al lado, cuidado con los engaños del enemigo. No, esto te va a hacer feliz, esto te va a hacer sentirte bien, este fentanilo te va a hacer que flotes, no sé. ¿Sabes qué? El pecado va a cobrar y muy caro. Si no, vean Génesis, el huerto del Edén, a que la tierra te produzca espinos y cardos y sudes y te canses y sufras las inclemencias del clima. Ellos no sufrían de nada de eso. Igual enseñó a Caín, igual a Abel. Pero seguramente también les enseñaron que Dios había hecho algo maravilloso con ellos. Y había sacrificado a unos animalitos inocentes y había cubierto su desnudez. Y los había restaurado a la comunión. Pero las consecuencias de su decisión seguían y siguen hasta hoy. ¿Cuántos se cansan? ¿Cuántos batallan con muchas cosas? Son las consecuencias todavía. Entonces, ellos les enseñaron a que había una forma de acercarse a Dios con la sangre de un animalito inocente. Ahora vamos a ver qué hicieron. ¿Qué hizo Caín? Dile al de al lado, no seas como Caín. Que era del maligno. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Híjole, suena fuerte, ¿no? ¿Cuántos tienen hermanos? A veces dan ganas de... Pero no diga, no.
ni hay que erradicar eso en nuestro corazón también. Una cosa es que no estemos de acuerdo con muchas cosas, pero otra cosa es de que tengamos en el corazón, no, hombre, si pudiera, no, diga no. ¿Y por qué causa le mató? Dice el apóstol Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas, buenas. ¿Se fijan cómo viene hilando el apóstol Juan? Si Dios es justo y nosotros somos hijos de Dios, ¿qué debemos ser? Justos. Pero ¿cuál es el riesgo? Que los que no entienden quieran hacer algo con nosotros. Y aquí Juan vuelve al primer ejemplo registrado en la Biblia de un hombre que no amó a su hermano. No tenía más hermano. Y no lo amaba. ¿Por qué? Porque se dejó influenciar por el enemigo. Sus obras eran malas. Y muchos dicen, demostró que era del diablo cuando mató a Abel, desde antes, desde que ofreció el sacrificio, desde que ofreció una ofrenda a Dios. Mira, vamos a leer rápido Génesis capítulo 4, yo lo voy a leer rápido y ustedes síganme ahí. Versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí todo bien. Tenían un trabajo cada uno, y que es necesario, y bueno también. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Para que veas cómo lo que te digo, que ellos les enseñaron a acercarse a Dios. Y trajo una ofrenda a Dios, pero él la trajo de la tierra. Pudieron ser frutos o vegetales, jitomates, cebollas, no sé si hizo un pico de gallo, no sé. Pero Dios no recibe cualquier cosa. ¿Cuántos saben que Él estableció una manera de acercarse a Él? Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Muchos dirían, pero es que le estaba trayendo una ofrenda, pero no es lo que nosotros queramos. No es como nosotros queramos, hermanos. Mira, Caín representa a los que dicen, nadie me va a enseñar o a decir cómo debo vivir y relacionarme con Dios. Hay gente, hay muchos que se dicen cristianos y así actúan. Yo vivo como se me da la gana. ¿Eso estará bien? ¿Agradará a Dios? No, Dios nos dice cómo debemos vivir, cómo acercarnos a Él. De hecho, el sacrificio de Cristo, ¿qué nos abrió? La entrada hasta el lugar santísimo, por la sangre de Cristo. Así como el velo se rasgó cuando Él murió, su carne fue rasgada, para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Y a Él, Juan el Bautista lo señaló, he aquí el Cordero de Dios, perfectísimo, mejor que cualquier ovejita gordita y blanca y bien cuidada. No, el perfecto Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo a través de Él podemos ir al Padre. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó. Dile al de al lado, ¿y tú qué tan enojón eres cuando Dios te dice, no, está bien,
Se enojó mucho Caín. Y el enojo, si no lo sabemos controlar, no digo que a veces no nos enojemos, pero debemos tener dominio propio y controlarlo. ¿Y qué hizo Caín? No lo controló. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se le notaba su descontento con que Dios lo hubiera corregido. Ahora, ¿cuántos aquí se enojan si Dios nos corrige? Yo no, yo digo, gracias Señor. Yo pensé que iba muy bien. Ya vi que no. Dios le estaba dando una oportunidad a Caín, ¿sí o no? ¿Nos está dando una oportunidad a nosotros, sí o no? Porque yo no sé cómo andes de amor hacia los hermanos. Y vuelvo a decir lo mismo, no solo los hermanos que estamos aquí, tenemos muchos hermanos en muchas iglesias alrededor del mundo. Pero si no amamos a los que conocemos aquí, es más fácil amar. Hay uno de África que luego sigo ahí y lo amo, lo amo. No, si no amas a nadie de aquí, estás mal. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, le habló aunque estaba mal: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué? O sea, lo estaba llevando a reflexionar por qué había llegado a ese punto. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea, le estaba diciendo, si hiciera lo mismo que Abel, también me agradaría. Y si no hicieres bien, fíjate lo que dice, el orgullo ¿a dónde nos lleva? El pecado está a la puerta. Aquí lo que está diciendo es que el pecado estaba como una fiera salvaje esperando para echársela encima. Imagínate un león, un tigre de Bengala, un oso grizzly, que tú vas por aquí y no te das cuenta, está ahí, esperándote para en cuanto pases, caer sobre ti y hacerte pedazos. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor a Caín. El pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. O sea, y tú te enseñorearás de él. O sea, tú puedes arrepentirte y desechar el pecado. Igual tú y yo. Si estamos cometiendo el pecado de ser injustos, de amar al mundo, de no amar a los hermanos, nosotros podemos hacer un cambio en nuestra vida. Pero depende de ti. Ya Él nos dio su espíritu y nos ayuda, nos da el poder para hacerlo, pero muchos no queremos. Y lo que Dios le está diciendo a Caín, tú puedes parar esto. ¿Y qué hizo Caín? ¿Le hizo caso a Dios o no? ¿Cómo? ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? ¿Hacerle caso a Dios o no? Pero fíjate todavía algo que pone las cosas más especial. En un ambiente de adoración a Dios, porque cuando se ofrecían las ofrendas a Dios era un símbolo de adoración a Dios, de acercarse a Dios. En medio de eso, aquí en la iglesia, alabando al Señor, y sales y cometes un asesinato. Versículo 13 dice Juan: hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Es algo básico. Sabemos que los que no tienen a Cristo pueden llegar a aborrecernos. Porque ¿qué hicieron con Jesús? Aborrecieron a Jesús. ¿Qué hizo Caín con Abel?
lo aborreció al grado que lo mató. Fíjate qué dice. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Imagínate la escena, ¿eh? Después de que Dios le habló. ¿A cuántos les está hablando el Señor? Bueno, no vayamos a ser como Caín, ¿eh? Pero fíjate hasta dónde podemos llegar si no hacemos caso al Señor. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, como diciendo, hermano, vamos a pasear un rato, allá a la cascada donde sopla la brisa muy padre y donde hay frutos y donde... Vamos al campo. Y se alejaron de donde estaban los papás probablemente. Dice, y aconteció que estando ellos en el campo, allá solos, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow, hermanos, es impactante esto. Hoy escuchamos de asesinatos por todos lados. Son impactantes. Pero aquí es entre hermanos y con la presencia de Dios, la intervención de Dios para que todo cambiara. ¿Cómo lo mató? No dice si fue por la espalda, pero no habla de que Abel hubiera opuesto o se hubiera defendido, no lo dice. Pero seguramente Abel también era fuerte como Caín. Pero no dice, yo pienso que probablemente le dijo, siéntate aquí, hermanito, mira, puse unas piedritas aquí para que te sientes. Y probablemente, porque ¿cómo es el diablo? Da por la espalda, da por la espalda. Y mató a su hermano Abel. Y Dios todavía extendiendo su misericordia y su longanimidad le dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió? No sé. A ver, hermanos, ¿dónde están algunos hermanos que no están aquí? Diga, no sé. Pero podemos saber, ¿sí o no? Sí. Pregúntale a alguien, oye, ¿tienes el teléfono de fulano? Ya al rato que no lo veo. Como que ese no llegó, ¿verdad? No sé, le dijo Caín. Era mentiroso, ¿sí o no? Engañoso. Era... maquinaba maldades, maquinó contra su hermano. No dice cuánto tiempo después lo invitó a salir al campo, pero tuvo una maquinación. Y no ignoremos las maquinaciones del diablo, hermanos. Eso dice el apóstol Pablo. O sea, él va viendo cómo nos enreda, cómo nos hace caer. Y le dice, no sé. Mentiroso. Y todavía se quiere justificar entendiendo que Dios sabe todo. ¿Cuántos entienden aquí que Dios sabe todo? ¿Qué hizo lo mismo que Adán y Eva? Eva, ¿qué dijo? La serpiente me engañó. ¿Y Adán qué dijo? La mujer que me diste. Y de ahí se agarran muchos. No, la mujer es una bendición que nos dio el Señor. Y el varón somos responsables delante de Dios. Por eso queremos que vayan al retiro también. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Diga sí. A ver, voltea al lado, porque si volteas atrás y todos voltean atrás, pues no vas a ver a nadie. Pero voltea al lado y ve a alguien que no esté, de que venga contigo y dile, yo soy responsable de ti también. Como que no se animaron.
Ah, no, que lo mantenga su esposa o su esposo, sus hijos. No, estamos hablando de amar, de bendecir, de levantar, etcétera. Y si le puedes ayudar a alguien que está en necesidad, también. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? Mira, muchos no matamos con una pistola, pero con la boca. Ay. Oh, acá. Señor, ayuda. ¿No creen que necesitamos cambiar muchas cosas? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow. El Señor es misericordioso. Pero ¿qué hizo Caín? Nada. ¿Y qué hizo Dios? Lo maldijo. ¿Sí o no? Ya ustedes sigan leyendo ahí en Génesis. Lo maldijo. Y de la descendencia de Caín vienen unos terribles. Más adelante, fíjate lo que dice. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, ay hermanos, ¿a poco no nos pega esto? El que no ama a la iglesia, el que no ama a los hermanos. No. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida, dice. Ya estamos llegando a lo que hizo Caín. Por eso dice, no sean como Caín. Aborreció a su hermano porque Dios se agradó de él. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Mira, nos lleva todavía más alto. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Diga, ay, joder. Ni siquiera pongo la mano para que no se caigan. Y la vida, bueno, nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo del amor. Ahí lo vemos en la cruz del Calvario, contrastando totalmente con Caín. Y muchos podríamos decir, el amor es como invisible, porque no vemos aquí qué pasa, pero se ve en nuestra forma de actuar y de vivir. Lo vimos en la cruz del Calvario, hermanos. Y luego versículo 17, y ahí todavía nos da más apretones de tuercas el Señor. Pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, debemos mostrar el amor en todas las formas. Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ah, porque de lengua me como un plato, o hasta dos. No, te amo, te amo, te amo, te amo. ¿Y qué dirá tu esposa? ¿O qué dirá tu esposo? ¿Qué dirán tus hijos? ¿Qué dirán otros cercanos? Diga, no solo de palabra. Porque yo a mi esposa le digo que la amo. Ella quisiera que le dijera más todos los días, pero se lo demuestro. O sea, ella con mis actos ve que la amo. Porque de palabra es muy fácil, ¿a poco no? Muchos prometen muchas cosas de palabra, pero a la hora de la hora se rajan.
Hasta eso el mundo ha cambiado terriblemente. Antes con una palabra, te vendo esto, en cuanto, en tanto, ahí está el dinero, te firmo algo, no. Y iba y le entregaba lo que... La palabra tenía valor. Cada vez está peor esto. Por eso salía hasta en un comercial por ahí, papelito habla. Fíjate, llegar a ese extremo, necesitamos conocer más a Dios. Todo lo que Él habla es verdad y lo cumple. ¿Y los hijos cómo deberíamos ser? Igual, diga igual. Mira, termino con esto. El versículo 16 dice lo más que podemos hacer por nuestros hermanos, dar la vida por ellos, que en realidad, pues, no creo que se presente mucho esa eventualidad. Pero si se llegara a presentar, por ejemplo, de que le quisieran dar un tiro a mi esposa y yo me puedo atravesar, me atravieso. ¿Cuántos lo harían también? ¿No? Pero fíjate, el Señor nos lleva hasta lo máximo. Y el versículo 17 habla de lo mínimo que podemos hacer. Si alguno tiene bienes y puede ayudar al hermano, ayúdelo. O como dice Santiago, no solo le digas, ay, pues Dios te bendiga. Dios nos está hablando a través de esa necesidad para nosotros bendecirlos. Nos quiere usar el Señor. Así que el amor se demuestra. Cuando nos casamos, ¿cuál es la promesa más importante que hacemos? Prometo amarte. Es la primerita promesa. El que ama, respeta, cuida, es fiel, etcétera. El que no ama, nada más fue de palabra, hace lo que se le viene en gana. No respeta, no bendice, no levanta. ¿Cuántos quieren fluir más en el amor de Dios hacia los hermanos? Mira, aquí yo termino con esto. Si no amas a tu esposa, a tu esposo, si los tienes, a tus hijos, a tus padres, si no amas a tu círculo cercano, ¿cómo vas a amar a otros? Aunque muchos aparentan ser muy amorosos, ya hay cristianos poliamorosos. Y muy amorosos en otro lado. Pregúntenle a su esposa, pregúntenle a su esposo, pregúntenle a sus hijos. Ahora, algunos hijos podrían decir, no me ama, me corrige y me pega. Bueno, el padre al hijo que ama, ¿qué hace? Con amor, obviamente, con amor. Entonces, ay, hermanos, yo termino con esto. Si no amas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos o a tus padres, hay mucho que hacer. Si no, somos como Caín. Y al rato le vamos a dar a la esposa o al esposo o a los papás. Hay hijos que se transan hasta el papá. Yo he visto. Y hijas también. Diga, ay, los vi muy serios, hermanos. Muchos, bueno, para ir al extremo, hasta ellos mismos se transan de una bolsa, se pasan a la otra bolsa y se sienten bien contentos. Ay, ya traigo más. Es que es la naturaleza humana sin el Señor, hermanos.
¿Cómo andas en el amor, hermano? Esto es muy, muy, muy profundo. Te digo que el Señor me ha retado más. Como que conforme voy siendo más grande en edad, el Señor me pone cosas mayores, pero es para todos, hermano. No vayas a decir, no, pues entonces para los viejitos, no. Diga, es para todos, hermano. Ponte de pie. Yo he conocido matrimonios de 50 años o más que están bien, se aman mutuamente. Pero he conocido a otros que viven juntos, pero no se aguantan, como dice en el mundo. Cada quien duerme en un cuarto diferente porque no quiero ni que me toque, ni verlo, ni olerlo. No, el amor se demuestra y se ve. Si ves a la esposa de un hermano toda así, puede estar enferma, como mi esposa ahora trae cara de aflicción, pero eso es otra cosa. Pero cuando están sanas o sanos y se ve algo está pasando. Híjole, yo le digo, Señor, queremos parecernos cada vez más a ti, porque cuando estemos allá seremos semejantes a Él. ¿Cómo deberíamos ser aquí? También cada vez más parecernos a Cristo, hermanos. ¿Por qué no cierras tus ojos si tú gustas un momento y piensa, solo estoy, por ejemplo, en mi familia pues ya para dónde me hago, por costumbre o porque amas? O porque, pues ya, ¿cómo le hago? Pues ya, ¿quién me mantiene? No, debe ser por amor. Y con amor. Si los hijos solo te ven como la chequera y no hay amor, hay algo que hacer con los hijos, porque a veces los criamos de tal forma que no aprecian lo que hacemos los papás, sino que solo ven la chequera. Hay tantas cosas que tendríamos que analizar hoy, hermanos. Si no amas a tu hermano, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros? Caín lo demostró, no amó a su hermano, lo mató. Oh Dios, ayúdanos. ¿Cómo vamos a impactar a otros si tenemos actitudes y desamor? Pero yo amo al Señor con todo mi corazón. Pero ¿y qué con el segundo mandamiento? Y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos incluyen toda la ley y los profetas. Si estás con tu esposa o tu esposo y has fallado en mostrar ese amor y que ella o él lo sienta, o tus hijos, dile, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar. Porque tú nos estás hablando así como le hablaste a Caín. Pero Caín no hizo caso, escuchó y siguió los impulsos de su naturaleza, porque era hijo del diablo. Y si nosotros nos decimos que somos hijos de Dios, debemos ser justos como el justo y amar como Él nos ama. Si no, pues no podemos jugar
al cristianismo. El cristianismo es una vida real, diferente, transformada, cambiada por el Señor. Ayúdanos, Señor. Rara vez nos interesamos por otros hermanos. En la calle nadie te va a correr, puedes esperar allá 2, 3, 4, 5 y preguntarles algo, saludarlos. Ni de aquí nadie te va a correr. Pero muchas veces hemos ignorado el mandamiento del Señor. Es un mandamiento, amarnos unos a otros como Él nos amó. Ayúdanos, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Pues vaya a mostrar el amor de Dios a los demás, hermano, a su familia primeramente, pero a todos los demás que están a su alrededor también. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga.